Este es el proyecto de modelado de una celda de combustible de intercambio protónico, y es necesario mencionar, como en la introducción aparece, que es un dispositivo electroquímico en donde su principal funcionamiento se lleva a cabo a base de reacciones químicas. En particular podría ser de un hidrocarburo que sea altamente rico en hidrógeno y de un oxidante, como es más comúnmente conocido, pues el oxígeno o hasta el propio aire mismo. Pero en el proceso de identificación de las celdas es un poco difícil porque varía más que nada en cuestión del ambiente donde se encuentre. No necesariamente siempre va a ser estable en un solo punto, porque debido al ambiente puede haber más calor, o temperatura, puede haber mayor presión, humedad, y todo ese tipo de cosas van influyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se altera la estabilidad para hacerse ya sea más estable o más inestable. Y ahora pasamos a lo que es la descripción del sistema, como aquí está bien, se ve aquí abajo, que el cual consta de un ánodo, un electrolito y un cátodo, en el cual, como podemos ver en la columna del lado derecho, aquí en la parte de arriba, es la reacción que se lleva a cabo en el ánodo, la reacción del cátodo y la reacción total de la que puede llevar toda esta figura, nuestra figura 1, que es nuestra representación de las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestra celda, de cómo es que puede entrar un agente oxidante, cómo se pueden reducir, cómo sale, es una entrada de hidrógeno, salida de hidrógeno, una entrada de oxígeno, salido de agua debido a la reacción del electrolito. Para poder pasar al modelado de nuestra celda, tenemos que primeramente entender unas pequeñas definiciones, que es como nos vamos a ayudar a entender. Que la primera es nuestro potencial de equilibrio de Nernst, que relaciona la diferencia de potencial a ambos lados de una membrana, como aquí puede ser del ánodo y del cátodo, para que se lleve a cabo un equilibrio. Y también posteriormente tenemos, como no es un modelo que pueda ser estable en un momento, en otro momento sí, también va a haber una pérdida por activación, ya que son reacciones químicas a final de cuentas. Entonces tenemos que pasar unas barreras de activación que están relacionadas con la barrera energética, que se debe vencer para iniciar la reacción química entre los reactivos. Es decir, que va a haber como un periodo donde puede, dependiendo de nuestra reacción o nuestros reactivos que estemos utilizando, puede haber o no un momento para que nuestra reacción se lleve a cabo, y entonces sí sea como un disparo hacia arriba, o puede darse desde un inicio. También tenemos las pérdidas óhmicas, que estas más que nada siguen la ley de Ohm, porque como podemos ver aquí en nuestra figura, tampoco no es como que no vayan a tener resistencia mientras pasan de por acá, o por su paso a través de la membrana. Entonces debe tener una cierta resistencia, y para nuestro manejo es que este tipo de celda obedece la ley de Ohm, y así podemos conocer sus pérdidas óhmicas. Y como estamos hablando de que vamos a ocupar una reacción química, que en este caso es hidrógeno con oxígeno, entonces también tenemos una pérdida por concentración, porque el hidrógeno y el oxígeno no van a estar iguales, y no necesariamente va a ser lo mismo. Entonces puede que tengan cierta concentración diferente, que puede tener pérdidas. Y ahora pasamos a lo que es el modelo estático y dinámico de una pila de combustible tipo PEM. Como aquí podemos ver, es como si fuera un sistema, un circuito, por así decirlo, donde tenemos nuestra ecuación de Nernst, nuestra pérdidas activa por activación, nuestras pérdidas óhmicas y pues nuestras pérdidas por concentración, que es más que nada lo que vamos a ver a continuación, como aquí podemos ver en esta ecuación que tenemos aquí abajo, que es nuestra primera ecuación, que describe lo que es el modelo, o se podría decir que el comportamiento de una pila de este tipo, que como aquí podemos ver, nuestra celda viene de la energía de Nernst, de la de activación, las pérdidas óhmicas, las pérdidas por concentración, pero la ecuación no queda simplemente así, porque como se debe a que son reacciones químicas, cada una tiene más variables en sí, como podemos ver aquí arriba, donde aquí la ecuación de Nernst se representa por toda esta ecuación, donde estos números podrán decir qué son, pues ya vienen dados por la ecuación, pero ya están sustituidos, porque son como por ejemplo la R, que es la constante de los gases, y cosas por el estilo. Nada más dejamos señalado lo que es esta letra y esta letra, que son las presiones parciales de hidrógeno y oxígeno respectivamente. Y luego pasamos a lo que son las pérdidas óhmicas, que viene dado por toda esta ecuación que ya está preestablecida, que como pueden ver, todas estas letritas que se ven aquí, por así llamarlas, son constantes, o sea, son escalares,
y entonces aquí es donde van a atravesar nuestra corriente, nuestra I de la FC, que es la corriente que va a atravesar la celda. Y estos son como los coeficientes experimentales que vamos a tener para todo esto. Esto de acá ya es la concentración del oxígeno, porque como ya había mencionado antes, la concentración que tiene cada uno, o sea, de hidrógeno, oxígeno, eso también va a depender mucho de cómo esté establecido. Y eso está dado por esta fórmula que está aquí abajo, para posteriormente pasar a lo que son las pérdidas óhmicas o las resistivas, como aquí podemos ver, que es esta letrita que está representada de este lado, es el grosor de la membrana, porque como ya les había mencionado, tiene una representación que establece, que sigue la ley de Ohm, que también es como de que pasa del cátodo al ánodo o viceversa, también pasa en lo que es la membrana, entonces hay una pérdida por la resistencia que tiene a estos materiales. Y posteriormente pasamos a lo que son las pérdidas por concentración, que va variando del tipo de celda que tengamos, ya sea una PEM o otro tipo de modelo, que eso va a depender de nuestra variable B y va a ser de nuestra variable J para nuestra corriente que tengamos. Y ahora, de esta forma es como se da el comportamiento del modelo estático y dinámico de la pila, constando de esas tres ecuaciones, de la de Nernst, de activación, la óhmica por concentración, que es como va, y nuestra pila también debe tener cierta dinámica, porque es como va a correr una corriente, ya sea por nuestro condensador o por algún otro elemento del que corresponda a nuestra celda. Sin embargo, como corresponde a una reacción química, pues por lo general tiende a tener un retraso, que viene siendo una constante de tiempo asociada al retraso, que se calcula con esta fórmula, donde la C de FC representa la capacidad equivalente de la celda y la RDA es la corriente de salida. Y entonces ya viene quedándose que las caídas de la tensión y concentración, están dados por esta ecuación. Y para este modelo que estamos utilizando arriba, posteriormente mencionado, utilizamos estos parámetros que se pueden ver aquí, como ya los había mencionado, el tipo de parámetros que era cada uno de estos y lo que significaban. Y entonces ahora sí pasamos a lo que es el modelo de estado de una pila de combustible tipo PEM, que para pasar lo que es la tensión de una celda, entonces vamos a tomar que resulta de la suma de la diferencia de la tensión de Nernst más la tensión entre los extremos del condensador y la tensión entre los extremos de la resistencia. Entonces nuestra ecuación queda de este modo. Y entonces la tensión que vamos a generar en los extremos del condensador, como habíamos visto, el cátodo y el ánodo que pasan por la membrana, entonces va a estar relacionada con la corriente que vamos a suministrar en la celda y en la corriente que va a pasar obviamente por las resistencias que habíamos descrito anteriormente en lo que es la dinámica de una celda. Entonces pasa por el condensador, pasa por las resistencias y nos va a quedar de esta forma que viene dada de este modo. Y entonces posteriormente, si ya tenemos lo que es la corriente que va pasando por sus resistencias, entonces ahora sí utilizamos como si fuera ley de Ohm para sacar lo que es la resistencia, que para poder conocer el valor de la resistencia de RA en el punto de operación en el que se está trabajando la pila de combustible, quedando de este modo, que es el voltaje que va pasando por la resistencia que vamos a tener, que nos va a ser lo que queremos de la corriente. Y entonces ahora sí, agrupando las ecuaciones anteriormente descritas, podemos obtener esta ecuación como una resultante de mezclar lo que es la ecuación número 4, que es esta, la ecuación número 3, que es esta que encontramos acá arriba, para poder formar esta ecuación que tenemos aquí, nuestra ecuación número 6. De esta forma y entonces, para conocer la tensión entre los extremos de la pila de combustible, que ya tiene todas sus celdas, nos quedaría de esta forma, ya considerando la corriente y todo lo que va dado. Y entonces ahora esta figura que tenemos aquí nos muestra el esquema general del modelo de un estado de sistema genérico. Y pues se podrán preguntar, ¿por qué genérico? Para eso posteriormente pasaremos al modelo linealizado de una pila de combustible tipo PEM, que aquí es donde vamos a ver por qué es genérico. Lo podemos decir de esta forma porque para nuestro punto de equilibrio, como ya había mencionado antes, nuestra celda no va a estar siempre estable en un mismo punto, porque va a depender del ambiente en donde se encuentre, ya sea por la presión, temperatura, humedad o cualquier otra característica de la que posee. Entonces no va a haber un punto de equilibrio específico para nuestra pila.
Entonces lo que tenemos que hacer es un punto de equilibrio genérico, que más que nada lo podemos llamar parametrizado en cuestión de un punto. Y es así como podemos parametrizar lo que es la X y la U para nuestra voltaje y nuestra corriente. Y entonces ya así que es el modelo que aproxima las variaciones incrementales del sistema no lineal alrededor de nuestro punto genérico, viene dado aquí por las ecuaciones que podemos ver aquí en pantalla, que son la 8 y la 9. Y entonces, como ya tenemos nuestras ecuaciones de estado de nuestra entrada y nuestra salida, podemos pasar a formar las que son las matrices jacobianas, que se describen en una aproximación no lineal de la pila de combustible en nuestro punto de operación genérico XU. Para lo cual podemos tener unas variables incrementales que, como se puede dar aquí, nuestra X va a ser a nuestra X grande más nuestra diferencial de X. Acá también Y es igual a Y más Y, la diferencial de Y, la U, igualmente como se muestra aquí, ¿no? Y para esto, para poder sacar nuestras matrices jacobianas, pues como son las derivadas parciales de nuestros puntos XU en su punto de XU, entonces de nuestra matriz jacobiana de A, B, C y D, para poder facilitar el movimiento de nuestras ecuaciones de estado a las matrices jacobianas, entonces nuestras constantes de las expresiones que ya anteriormente había mencionado, como lo que son la ecuación de Nernst, la de activación, la óhmica y la de concentración, pues para su facilidad la cambiamos por constantes K, para no estar manejando simplemente puros números o parámetros así nada más. Para su facilidad las cambiamos por constante K, como se pueden ver en estas ecuaciones que ya están puestas en K. Como se puede ver aquí, la de Nernst, la de activación, la óhmica y la de concentración. Para esto es importante mencionar que como nuestro modelo es un modelo tipo SISO, que es Single Input, Single Output, entonces solamente tiene una entrada, una salida, y por lo tanto nuestro sistema tiene una sola variable de estado. Entonces al momento de realizar las fracciones parciales de las diferenciales que aquí tenemos en pantalla, entonces si derivamos nos va a quedar por 1, y como ya habíamos visto, o sea, realmente las ecuaciones son grandes, entonces aquí para el momento de hacer nuestras matrices también van a ser grandes, y como es solamente una variable de estado, pues nuestras matrices va a quedar de 1 por 1, que como se puede ver aquí, y nos va a quedar de forma escalar cada matriz. Y para su facilidad algunas constantes se reemplazan con otra letra para facilitar un poco la comprensión, ya que los términos quedan un poco grandes, como aquí es la N1, N2, N3, la D, se sustituyen acá en ecuaciones como en la de D, en las matrices de D, en la de C, y para que sea una comprensión más fácil. Ya con las matrices jacobianas entonces podemos pasar a sacar lo que es nuestra función de transferencia. Como ya había mencionado, es un sistema de tipo SISO, Single Input, Single Output. Entonces nuestro sistema linealizado de nuestra pila, que va por nuestro punto genérico que anteriormente ya había descrito, va a estar dado por estas ecuaciones, la 10 y la 11. Y lo que hace es que nuestra función de transferencia relaciona la tensión incremental que suministra también la corriente de la pila en un punto de operación genérico, que nos va a quedar de esta forma, como se aprecia en la ecuación 12, que son con nuestras matrices jacobianas ya en nuestra función de transferencia, que es nuestro sistema ya linealizado. Y entonces ahora sí pasamos a lo que es la simulación en MATLAB. Y entonces para llevar a cabo la realización de la simulación en MATLAB, como aquí se puede ver en el código que hemos estado implementando, como en nuestras matrices jacobianas, para poder realizarlas sustituimos nuestras constantes por Ks. Entonces aquí ya metimos los parámetros en cada una de estas Ks para que sea más fácil su tratamiento. Y entonces ya una vez que las tenemos, ponemos todos los parámetros que hay. Entonces ponemos también nuestras N1, N2, N3, D1, D2, como ya anteriormente había explicado, que es para nuestras matrices jacobianas, la A, la B, la C y la D, que entonces así ya nada más las metemos ahí porque son términos demasiado grandes. Y entonces nos da con este otro código que implementamos aquí, que es para poder realizar la retroalimentación con los Ackermann y sus polos, para poder generar una respuesta con una nueva función de transferencia que viene dada por este término de aquí.
y esta nueva función de transferencia va a determinar nuestro comportamiento de nuestra celda, ya con la retroalimentación que le estamos dando. Y entonces es como las órdenes que tienen aquí, que tenemos solamente una sola variable de estado, entonces nos va a graficar el comportamiento de nuestra variable de estado, nuestro comportamiento de nuestra función de transferencia original y el comportamiento de nuestra función de transferencia, que va a ser la nueva función de transferencia que tengamos en el sistema, ya con la retroalimentación de Ackermann, y esa se muestra de la forma siguiente. Aquí ya podemos ver cómo es que está nuestra respuesta a la condición inicial de nuestra variable de estado, de cómo partimos de un punto inicial y cómo va teniendo su comportamiento en función de un tiempo. Esta segunda gráfica nos muestra nuestra función de transferencia original y vemos cómo aquí viene a linealizarse en esta sección, que es 10.5. Y cuando ya tenemos nuestra retroalimentación de Ackermann, podemos ver cómo se genera un poco más chica aquí en este punto, que alcanza una amplitud de 4 apenas y acá alcanza una de 10.5. Sin embargo, podemos ver claramente una diferencia de cómo en esta tercera gráfica alcanza su amplitud máxima en un tiempo más corto que en la gráfica original. Y así es como podemos ver la retroalimentación que surge en nuestro sistema, de cómo pasa de una original a su retroalimentación, cómo termina ya siendo su escalón condensado y el comportamiento de nuestra variable de estado. Para